Ha pasado. Ha pasado. Bueno, pues este de aquí es el nuevo iPhone 16, el normal, en color rosita. Creo que se aprecia. Si es el primer vídeo que ves mío, te pongo un poco en situación. Hace un par de vídeos atrás viajé con Apple a Londres, donde pude probarlos en primicia, todos estos modelos, tanto los Pro como los normales. Así que aprovechando el viaje a Londres, obviamente, pues os grabé un vídeo en YouTube, que si no lo has visto es este que está saliendo ahora en tarjetita. Obviamente tenéis mis primeras impresiones y además en ese vídeo aproveché para daros algunos detalles un poquito más técnicos sobre este modelo concreto. Considero que podría ser el mejor iPhone a la hora de elegirlo para el 90% de todos vosotros. Por supuesto hay excepciones, pero igualmente yo quería traer este modelo también al canal para que lo podáis ver, comparar y por supuesto también tomar una decisión o sacar tus propias conclusiones gracias a todos estos vídeos que iré haciendo sobre este modelo. Porque es que además sé que muchísimos de vosotros os estáis planteando más el modelo normal que no tanto el Pro. Así que bueno, supongo que ya estás entendiendo el concepto del vídeo, pero por si acaso lo aclaro, no son mis primeras impresiones. Yo ya he probado este dispositivo, sé cómo funciona y todo lo que lleva, pero quería tenerlo en el canal, así que lo he elegido en rosa, aunque me estoy arrepintiendo un poco porque el verde es muy bonito, es creo mi preferido, pero no me puedes negar que este rosa no es ideal de la muerte, así que bueno, pues vamos a abrirlo. Además voy a aprovechar y en este mini unboxing te hago un poco de remember de todas aquellas cositas más técnicas que te enseñé en el vídeo de mis primeras impresiones, ¿vale? Así que bueno, venga, vamos a abrirlo. Bueno, pues este es el iPhone 16 normal en color rosa. El tamaño, en este caso, a diferencia del Pro, se mantiene. Encontramos las típicas 6,1 pulgadas, así que si quieres un iPhone pequeñito este año, ahora mismo esta sería tu mejor opción. Una curiosidad es que el chip que trae no es el que veíamos en el modelo Pro del año pasado, sino es un nuevo chip, es el A18, lo cual en principio te va a ofrecer mejor rendimiento, pero bueno, eso ya lo iremos viendo en los próximos vídeos. Como ya te he explicado, es un modelo bajo mi punto de vista muy completo, por lo que hace sobre todo a botones o funcionalidades, ya que en este modelo sí que encontramos el botón de acción y el nuevo control de cámara. Así que dicho esto, ahora sí, vamos a encenderlo. Bueno, pues ya está configurado, ahora se están pasando mis cosas, así que de mientras que esto pasa, ya sabes que para este tipo de vídeos a mí me gusta un montón haceros partícipes, así que bueno, en mi Instagram, que si no me sigues muy mal, es este de aquí, @juiceproject, como siempre. Por ahí os hice una cajita de preguntas y os dije, oye, decirme dudas, cositas que queráis saber sobre este modelo, el 16, y así pues este vídeo que os sirva para algo, aparte de ver cómo es el unboxing, que bueno, ya veis que es súper minimalista, porque no trae mucha cosa. Así que nada, me he apuntado aquí que tengo el ordenador algunas de las preguntitas que más se han repetido. Las he dividido en, a ver, 4 temas. Sí, 4 temas distintos y bueno, pues vamos a empezar a resolver esas dudas sobre este modelo de aquí, el 16 normal. A ver, en cuanto al diseño, me habéis hecho varias preguntitas. Lo primero de todo es el tamaño, si se nota mucho, si no se nota mucho. Como ya he dicho en el unboxing, el tamaño del 16 normal se mantiene de el resto de iPhones que siempre hemos tenido en el modelo pequeño, ¿vale? 6,1. Donde está la diferencia es en el modelo Pro que vimos en el vídeo anterior. Este de aquí es el 16 Pro en titanio desierto, ¿vale? Y para que veáis un poco la diferencia, que es mínima, es que a lo mejor ni lo podéis apreciar, pero en mano soy incapaz de decirte si uno es más pequeño que otro. Además, que una vez lo estés utilizando es que te acostumbras un montón. Entonces, volviendo al iPhone 16 normal,
el tamaño es el de siempre, así que si pasas, por ejemplo, de un 13 o incluso de un 14, vas a seguir teniendo literalmente el mismo dispositivo. Hay una cosa también que se ha repetido un montón y que me encanta que me saquéis el tema porque sinceramente es algo que quería comentar, y es el material. Sería bastante hipócrita por mi parte deciros que es lo que más valoro, el material, la textura, porque sabéis que soy una persona que siempre lleva los iPhones con funda, pero he de reconocer que para aquellas personas que os guste tenerlo sin funda o simplemente pues valoréis mucho el tacto, comentaros que bajo mi punto de vista es muy agradable. Ya sabéis que en el iPhone 16 Pro tenemos titanio y en el caso del 16 normal no tenemos titanio, pero el tacto que han aplicado a ambos dispositivos, a ambas gamas, es un tacto liso y como ves, a ver si se puede apreciar, es como mate. Si lo recuerdas, en otros modelos, como por ejemplo este de aquí, que es el 13 mini, encontrábamos este tipo de material así como más brilli, que fíjate que yo siempre tengo las manos que me dejo huellas por todos lados. Y fíjate que en este caso, en el 13 mini, yo cuando dejo las huellas se pueden apreciar bastante, porque este material así más lisito pues quedan muy marcadas. No sé si se puede apreciar así, pero la diferencia con el nuevo iPhone, si te fijas, es que el material no es brilli, es más liso, es más mate, como digo. Es realmente complicado que se marquen, y créeme que yo soy una usuaria que dejo huellas por todos lados, las huellazas que llego a dejar, ¿vale? Pero en cambio en la parte trasera, pues la verdad es que no. Simplemente comentar que en el 15 Pro y en el 16 Pro, es decir, los que tienen titanio, pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Este de aquí es el desierto y como ves, tampoco dejaría ninguna huella. En cuanto al diseño, ya os lo he dicho también en el unboxing, creo que es lo primero que llegas a apreciar, es que el módulo de cámaras ahora es vertical. Y fíjate que anteriormente en los modelos más normales, en los modelos que tienen dos cámaras, en los últimos modelos siempre ha sido en una posición así más diagonal. En cambio ahora lo que han hecho es poner el módulo vertical. Esto en principio, si no recuerdo mal, tiene mucho que ver con el Vision Pro, porque este modelo, el 16, el normal como también en el Pro, tenemos este nuevo modo de hacer fotografía espacial, que esto es algo que ahora mismo pues seguramente no le vas a dar ningún tipo de utilidad, porque está pensado para que cuando hagas fotos luego las puedas revivir con el Vision Pro, pero como muy poca gente tiene el Vision Pro y menos en habla hispana, pues bueno, que sepas simplemente que tienen este modo y por eso, si no recuerdo mal, la distribución de las cámaras tenía que ser vertical. Por lo que hace a los colores, ya os lo comenté en las primeras impresiones, pero bueno, lo tenemos en varios tonos distintos. Bajo mi punto de vista, el que más llama la atención es el ultramar, ese azul liloso, me parece precioso. De hecho, mi mejor amiga se lo compró ayer y es realmente precioso. Después el más llamativo también es el rosa, que a diferencia del año pasado pasamos de un color pastelito a este tono rosa lila, muy parecido a esta flor de aquí, o sea, es un rosa muy potente. Y luego, por último, en la escala de más llamativo tendríamos el verde. Y luego también para las personas que os gusten más los tonos neutros o porque le vayáis a poner una funda o por lo que fuera, pues tenéis el blanco y el negro. El negro con la base mate y luego el módulo de cámaras más brillante me parece precioso. Vale, vamos a pasar al siguiente tema que más se ha repetido y que más me habéis preguntado, y es en cuanto a Apple Intelligence. A ver, me da la sensación de que me repito más que el ajo porque en todos los vídeos digo lo mismo, pero bueno. Apple Intelligence. Apple Intelligence ahora mismo en la Unión Europea, bueno, ahora mismo en el mundo no ha salido aún, ¿vale? Yo no considero que me tenga por qué enfadar ahora o decir que esto es horroroso y no sé qué, pero bueno, simplemente comentaros que Apple Intelligence ahora mismo no ha salido. Es decir, ha salido el modelo de iPhone, pero no ha venido incorporado Apple Intelligence. Y no me refiero a Europa directamente, me refiero a Estados Unidos, que es donde realmente se tendría que haber lanzado. No sé si es por timings, van lentos, se han precipitado en decirlo, no quiero entrar en ese tema, simplemente comentaros que Apple Intelligence está ahora mismo en beta en Estados Unidos y que en principio en Estados Unidos se lanzará pues en el próximo mes. Eso es lo que dijo Apple en la keynote. Ahora bien, para los demás países y sobre todo en el idioma español se va a lanzar en 2025. Pero luego viene otro problema aparte que no os incumbe a la gente de Latinoamérica, sino más bien a los residentes de la Unión Europea, que en mi caso pues soy de España, así que me incumbe. ¿Qué pasa? Que con la Unión Europea, aparte de todo esto que no ha llegado aún y tal, es probable que hayan restricciones y que aún así llegue más tarde o le cueste llegar, ¿vale? Por lo tanto, el tema de Apple Intelligence, yo, si os estoy totalmente sincera, no le daría mucho bombo. Te lo digo como amiga, no cogería eso como un motivo, sino más bien, pues si quieres cambiar del iPhone, mira el iPhone lo que tiene ahora mismo, no en lo que tendrá en un futuro, que en principio pues está confirmado y lo tendrá. Pero entiendo perfectamente que hagáis esta pregunta y os cuento un poquito lo que yo opino. Mira, si te tienes que cambiar el iPhone ahora mismo porque el tuyo ya tiene 5 años, 6 años, 2 años, lo que sea,
y decides que este año sí o sí, creo que lo más inteligente, y esto lo dije también hace meses, sería ir a por un modelo compatible con Apple Intelligence. No por ahora, porque sí, pero es que lo podemos utilizar en el iPhone 17, sí, pero considero que si realmente ahora tienes que cambiarte de dispositivo sí o sí porque se te ha roto, antes de comprarte un 14 o un 15 normal, que de aquí 2 años decidas volvértelo a cambiar, creo que sería una mejor inversión ir directamente a un modelo que sea 100% compatible en un futuro con todo esto. Por lo tanto, bajo mi punto de vista sería, si quieres un modelo normal, el 16, y si no, un modelo Pro, ahora lo comentaremos, pero o el 15 Pro o el 16 Pro. Eso sería como de base lo que yo te podría recomendar como si fueras un familiar o un amigo. Ahora, haz con tu dinero lo que te dé la gana y si quieres comprarte un 13, pues cómpratelo. Pero creo que la decisión más inteligente es ir directamente a por un modelo que sepas que de aquí 2 años seguirá siendo compatible, a pesar de que ahora, como digo, quítate la idea de que ahora mismo no existe Apple Intelligence, vamos a decirlo así, pero que de aquí 2 años no tengas que cambiarte el iPhone porque quieras tener Apple Intelligence o porque quieras tener lo más de lo más. Entonces, respondiendo a una de las mayores dudas que os ha surgido y que entiendo perfectamente que os surja porque en otros años habríamos visto que esto solo lo tiene el modelo Pro, sí, el modelo 16 normal será compatible con Apple Intelligence, ¿vale? Simplemente aclarar esto. Entonces, ahora viene otra pregunta que me hacéis muy clara, que es, ¿cambiarías entonces del 15 normal al 16? Tengo una amiga que se llama Clara, que tiene ahora mismo el 15, se lo compró el año pasado, sin saber nada de Apple Intelligence, y a lo mejor es una usuaria que sinceramente entre tú y yo no lo va ni a utilizar porque no sabe mucho de tecnología ni le interesa mucho el tema de la IA. Ahora bien, yo siendo su amiga, o a ti, que no sé quién eres, pero me has preguntado esto, tengo un 15, ¿me compro el 16? Mi respuesta es que no, y te lo voy a explicar de la mejor manera posible. Tienes un iPhone 15 que sinceramente es un modelo reciente porque literalmente se seguirá vendiendo ahora mismo en Apple o en cualquier otra tienda y es totalmente útil. Entonces, teniendo en cuenta este planning que te he dicho de la inteligencia artificial, cuando llegará aquí a España, siendo usuario español, ¿vale? No sé muy bien de dónde es, quién ha hecho la pregunta, pero vamos a decir que eres de aquí, de la Unión Europea. Teniendo en cuenta más o menos el planning y que probablemente esto llegue casi en la presentación del iPhone 17, yo no te voy a recomendar que te pases del 15 al 16 porque primero, no notarás prácticamente ninguna mejora, porque ya sabéis todos que pasar de una generación a otra no hay cambios prácticamente, hay una pequeña mejora y tal, pero son casos muy puntuales, así que no lo haría. Y luego, por otra parte, considero que de aquí a un año, cuando salga el 17, vas a notar mejoría en cuanto a lo físico y luego, por otra parte, también tendrás mejor chip e integración con Apple Intelligence. Entonces, yo lo que haría como Judith o te recomendaría como amiga es que esperes al 17 si tienes un iPhone actual, pues un 15 o un 15 Pro. Si tienes un 14 y ya te urge cambiarte, pues sí. Creo que un 16 podría ser un buen modelo, pero sinceramente si no te urge, creo que esperaría al 17. Sobre todo por eso, porque me estáis preguntando mucho si vale la pena por la inteligencia artificial, así que la respuesta es no. Ni por la inteligencia artificial ni porque hayan implementado cosas guau y que valga muchísimo el cambio, porque lo notaréis una barbaridad, ya os digo yo que no. Vale, venimos ahora hablando del 15 versus el 16 y una de las cosas que más me habéis preguntado es diferencias. Ahora os he dicho que para mí no valdría la pena, pero bueno, quiero justificar un poco esta opinión porque me he apuntado aquí, he hecho la comparativa directamente de un modelo 15 que no he probado ni tengo, pero con un 16 que sí que tengo y he probado. Entonces lo he dividido de esta manera, ¿vale? En lo físico, ya os digo, tenemos el botón de control de cámara, el botón de acción y el módulo de cámaras que lo tenemos en vertical. En cuanto a lo interno ya lo sabéis, lo he explicado antes y creo que es lo que más habréis oído hablar. Tenemos nuevo chip, no es el que teníamos en el modelo Pro del año pasado, sino directamente nuevo chip, el A18, ¿vale? Y en la gama Pro tenemos el A18 Pro, por si a alguien le interesa. También te digo que este chip en principio está más potenciado por eso que te acabo de decir, por la Apple Intelligence, y como no lo tenemos, pues tampoco creo que notes muchísima mejora si te pasas del 15 al 16. Si te pasas del 14 al 16, a lo mejor sí que notas un poquito más, pero del 15 al 16 lo dudo. En cuanto a la batería, sí, un poquito más. Si no recuerdo mal, esto no me lo he apuntado, creo que el 15 tiene 20 horas y el 16 tiene 22. Y luego otra cosita que esto, por fin, pásalo si eres usuario de Android, es el tema de la carga rápida, porque ahora en el 16 y en el 16 Pro han implementado esto de la carga rápida con MagSafe. Así que por este tema, si vienes de un Xiaomi o uno similar, probablemente te rías de esto de carga rápida. Pero bueno, para los que seamos usuarios de iPhone desde hace ya años, pues mira, una mejora así pues siempre es bienvenida. Seguimos encontrando una doble cámara, no tenemos la triple cámara que encontramos en los modelos Pro. Lo que te he dicho, podemos hacer fotos espaciales,
no lo vas a utilizar porque es con el Vision Pro. Espérate que me lo he apuntado porque no me acuerdo. Ah, sí, eso. Ahora tenemos la funcionalidad de hacer fotos macro, que antes era una cosa muy del modelo Pro, bueno, pues ahora también lo han puesto en el modelo normal, que básicamente una lente macro es que haces una foto con muchísimo detalle muy de cerca, ¿vale? Entonces nada, que lo sepáis, que en cualquier lente si te acercas mucho a un objeto, como que hará una transición un poco extraña y ahí aparecerá esa florecita y eso te indicará que será una foto macro. Y ahora, como digo, lo tenemos también en el modelo 16 normal. Así también, y el tema de los estilos fotográficos que los han cambiado un poquito, ahora tenemos más y se pueden controlar un poquito mejor, como si hubieras implementado directamente un preset de Lightroom pero ya dentro de tu propia foto. Bueno, pues todo eso también lo han puesto en el modelo 16. Ya te digo, el tema de la cámara lo veremos en otro vídeo más centrado en cámara, ¿vale? Simplemente quería hacer una pequeña diferencia porque me lo habéis preguntado muchísimo esto. Así, otra cosa, espera. Una de las novedades de este año es el tema del sonido, ¿vale? Porque se ha mejorado, mejores altavoces y además hay una cosita nueva que es el, ¿cómo se llama? Mix de audio creo que se llama. Cuando estás hablándole a la cámara, después hay una nueva opción a la hora de editar que se llama mezcla de audio, eso, no mix de audio, mezcla de audio. Y te permite conseguir un sonido mucho más nítido y además quita como distracciones. Pues si estás grabando en la calle, pues hace que tu voz esté más potenciada para que se te escuche mucho mejor. Esto es algo ideal para creadores de contenido o la gente que se dedique pues a grabar con su iPhone de forma un poquito más profesional. Así que esa funcionalidad me lo habéis preguntado también mucho, si está solo en el modelo Pro, pues no. Como te he dicho antes, el modelo normal de base, el 16, tanto el Plus como el normal, traían cositas muy pro, funcionalidades más pro, y una de estas funcionalidades precisamente es esto, mezcla de audio, que también lo encontraríamos en el modelo normalito. Y después también me habéis preguntado mucho entre diferencias del modelo Pro y el modelo normal, y a ver, sinceramente es que no me quiero enrollar mucho porque la mayoría de cosas ya las sabéis, ¿vale? Módulo de cámaras distinto, por lo tanto en el modelo Pro ya sabéis, tenemos el teleobjetivo, que es ese famoso x5 que ahora también encontramos en el modelo Pro y Pro Max, pero lo que sí que tenemos es el 0,5, el ultra gran angular, eso sí que lo tenemos en el modelo normal. A ver, lo tengo en mano, ¿vale? Me habéis preguntado un montón sobre el tema de los hercios, si realmente lo noto, si no. Yo es que no sé, llamarme que estaré ciega o algo, pero yo no lo noto. Y por supuesto no estoy defendiendo que tenga solo 60 Hz ni lo estoy justificando, pero es que os puedo asegurar que es que no lo noto. No me es incómodo, no me es... que no, que es que de verdad que... yo no le daría tanta importancia al tema de los hercios. Esa es mi opinión. Lo que sí que tiene el modelo Pro es esto de la pantalla siempre activa, pero como yo lo tengo desactivado, pues es como si no lo tuviera. Pero bueno, que lo sepas. Y luego, pues poquito más. Bueno, sí, que se puede grabar en cámara lenta el 4K 120 en el modelo Pro. Y luego también lo que veíamos en el 15 Pro, pues el tema de grabar en logarítmico, en sacar fotos en ProRAW, todas estas pequeñas cositas más de cámara y vídeo que son un poco más profesionales. A ver, entonces, es que no quiero que este vídeo sea súper largo, pero quería decirlo todo bien. Entonces, siendo totalmente sincera con vosotros y después de haberlo probado, aunque no haya pasado mucho tiempo con él, ¿en qué casos para mí sí que vale la pena este modelo? Que vienes de un Android, un Xiaomi de gama baja, de gama media y te apetece un iPhone, pero no quieres gastarte los 1.300 euros, 1.400 euros de un modelo Pro porque consideras que, sinceramente, las cositas del Pro no las necesitas ni las vas a necesitar en un futuro, porque al final ya sabéis que a mí me gusta pensar más en un futuro para poder aprovechar el dispositivo al máximo y que te dure el mayor tiempo posible, ¿no? Es un dispositivo completo, que hace buenas fotos, que va a hacer buen vídeo, para redes sociales sobre todo. Pues escúchame, el modelo 16 normal antes del 15, lo que te he explicado antes, sería mi opción. En esos casos tan concretos que me habéis preguntado, ¿no? Pues vengo de un Samsung de gama alta, con total desconocimiento del tema, yo creo que a lo mejor iros por una gama normal del iPhone, a lo mejor se os queda corto. No tengo ni idea, ¿eh? A lo mejor es cuestión de probarlo y os encanta. Pero creo que en estos casos tan concretos que venís de un tope de gama de otra marca, sí que a lo mejor echáis en falta cositas de la cámara, de pues, lo de los 120 Hz de antes, y por lo tanto os debería recomendar probablemente que vayáis al menos a probar la gama Pro. Pero para un usuario normal y corriente creo que esto es totalmente suficiente. Y ahora vamos con la pregunta del año. ¿15 Pro o 16? Vamos a ver, si encuentras el 15 Pro más barato que el 16 o por un precio muy similar o directamente que te lo puedas permitir, de cabeza 15 Pro. Todo lo que te he dicho del 16 Pro lo tiene el 15 Pro. Entonces tendrías un modelo Pro a precio del normal. Es una obviedad que el modelo Pro va a valer siempre más la pena que el modelo normal.
Pero para el 90% de vosotros, y así es como ha empezado el vídeo de hoy, para el 90% de vosotros probablemente no necesitéis grabar a 120 fotogramas por segundo, o lanzar fotos en RAW, o grabar en logarítmico, cosa que pues un creador de contenido, un profesional del vídeo, un profesional del sonido, personas muy concretas sí que vayan a utilizar. Pero si me preguntáis a mí, como Judith, después de haber utilizado durante todo este año el 15 Pro, viniendo de un modelo normal como el 13, ya os aseguro que se nota una diferencia en cuanto a la cámara, sobre todo la cámara. Si tú eres un usuario que no le das tanta importancia a la cámara y solo quieres un teléfono, a ver, esto no es barato. O sea, estamos hablando de unos casi 1000 euros, 959 para ser más exactos, También te digo que yo te recomiendo que vayas a por 256 gigas para estar tranquilo, y aún así yo pagaría los 0,99 de iCloud, ¿vale? O sea, ese sería un poco el planning que yo haría o que he hecho a lo largo de mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Que ya te vas a los 1000 y pico de euros. No es un modelo barato. Ahora bien, ¿que quieres un iPhone? Pues antes de gastarte esos 1000 euros en el 15, que pensando en un futuro, lo que te he dicho, no será compatible con... yo iría entonces a por el 16. Son estos casos muy puntuales, pero si tienes un 15, no te actualices al 16, espérate al 17 o al 18, obviamente. Y para remarcar un poco el concepto que te he dicho antes, si vienes de un modelo como el 13 mini, el 12 o el 11, es que vas a notar el cambio sí o sí, aunque sea el modelo Pro o el modelo normal, como es este de aquí, ¿vale? Eso es una obviedad, sí que vas a notar el cambio. Pero si te cambias del 15 mismo, pues obviamente es que no vas a notar absolutamente nada, exceptuando, como digo, pues esas pequeñas cosas que hacen que cambies de un modelo a otro. Pero bajo mi punto de vista, si no eres un usuario de iPhone muy antiguo o pues un 13 y que ya quieras cambiarte el dispositivo por la batería o por funcionalidades o por lo que sea, pues yo sinceramente, como Judith, no haría el cambio, sinceramente. Y ya estaría, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado. Al final he intentado como hacer un vídeo que te pueda servir, sobre todo si alguien pone en YouTube iPhone 16, pues también no solamente encuentres un unboxing aesthetic o como tú quieras llamarle, sino que también encuentres un vídeo donde te pueda ayudar a tomar una decisión o simplemente pues te pueda guiar a la hora de elegir un dispositivo u otro. He intentado ser lo más sincera posible, al final pues... yo estoy aquí simplemente para enseñaros estos modelos, no solamente de iPhone, también pues iréis viendo Apple Watch de todo tipo, AirPods de todo tipo, y al final pues de eso va mi canal. Yo lo único que quiero es que os ayude y os sirva, y obviamente pues si os puedo hacer compañía durante este ratito, pues mejor que mejor. Así que nada, millones de gracias, iremos viendo más contenido de estos dos iPhones, tanto del 16 como el 16 Pro. Ya sabéis que mi iPhone, el que voy a utilizar yo como Judith, ¿vale? Va a ser el 16 Pro, pero por supuesto también tengo el 16 y pues si queréis algún vídeo más concreto, si queréis que probemos alguna cosita sobre ese modelo, pues me lo podéis decir en comentarios y yo voy anotando todas las ideas. Lo que sí que os puedo asegurar y que sí o sí va a llegar en breves, dame 2 semanas, ¿vale? Para hacer un contenido un poquito más decente, va a ser la cámara. Voy a intentar hacer alguna comparativa entre el 16 y el 16 Pro y también pues enseñaros los menús nuevos, pues esto que te he dicho, ¿no? Pues la mezcla de audio o estos 120 fotogramas por segundo que tiene el modelo Pro. Todo esto lo iremos viendo en ese vídeo de cámaras, esto os lo puedo ya jurar que está ya en el horno. Y si tenéis alguna duda sobre la cámara, pues también la podéis hacer en los comentarios y me lo apunto, ¿vale? Así que nada, millones de gracias por haber visto este vídeo. Espero que no haya quedado muy largo y que os haya gustado un montón. Si quieres, puedes ver este vídeo que te dejo por aquí, por si no lo has visto aún, y así pues te pones al día con el canal. Y nada, chicos, nos vemos en muy poquito, ¿vale? Un besito.